primer avivamiento empieza en Pentecostés. Y fue ese avivamiento caracterizado con un derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, ese derramamiento del Espíritu Santo no es exclusivo de Pentecostés, de ese día. No. Fue el primero, pero no es el único, ni es el último. No lo es. Ese derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés sobre los discípulos fue el inicio del nacimiento de la iglesia que le conocemos como cristiana evangélica, como le quiera llamar. Pero fue el inicio. Y Pedro, en ese evento donde todos estaban en el aposento reunidos, porque Jesús les había dicho que iban a ser investidos del poder del Espíritu Santo y que esperaran ese acontecimiento. Ellos estaban ahí, y fue ahí donde hubo esa manifestación donde se oyó un estruendo recio y lenguas como de fuego aparecieron en cada uno de los que estaban en ese lugar. Y ese estruendo llamó la atención de todos los que había en la ciudad, y se acercaron, y cuando ellos salen de ese aposento, salen llenos del Espíritu Santo. Por primera vez en la historia de la humanidad, el Espíritu Santo desciende y llena la vida de hombres. Y fue tan poderoso que empezaron a hablar en lenguas, pero también estaban como ebrios. De hecho, no dice la Biblia que estaban ebrios, pero la gente los vio como ebrios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es un ebrio? Ustedes que antes le entraban al... El ebrio, el borracho, lo controla el alcohol, ¿verdad? El cristiano, cuando es lleno por el Espíritu Santo, ¿quién lo controla? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo reaccionaban cómo reacciona un ebrio? No nada más no es controlado por el alcohol, sino que empieza a reír y como que no se sostiene, etcétera. Ustedes saben más de eso. Y entonces todos pensaron que estaban ebrios. Entonces Pedro, al ver esa murmuración de todos y que ellos creían o pensaban de que estaban ebrios los discípulos, explica a la multitud que no están ebrios de vino, sino llenos del Espíritu Santo, y que ese gozo es causado por el Espíritu Santo. Ahora, es algo que no entendieron, por supuesto, la multitud. Explicar que ese gozo es causado por el Espíritu Santo es difícil explicar. Si a los cristianos les cuesta trabajo comprenderlo, imagínense explicárselo a un impío. Es difícil. Pero eso hace Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 28. Tan solo este versículo dice: me hiciste, y cita a David, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Qué hace la presencia de Dios en nosotros? Nos llena de gozo. Una de las cosas que hace es que nos llena de gozo, la presencia de Dios. Y dice aquí, una vez más, me llenarás de gozo con tu presencia. Por eso decía yo la semana pasada, ¿por qué se sorprende la gente, y a veces hasta mismos cristianos, de que alguien esté riéndose? La religiosidad ha apagado
la manifestación en nuestras vidas del Espíritu Santo. Entonces dicen, demonios son. Bueno, eso dijeron incluso en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús hacía milagros, ¿qué decía la gente? Demonios. Unos, pero otros verdaderamente es el Hijo de Dios. Siempre va a haber esas dos interpretaciones. Pero aquí Pedro sale y les dice que están llenos de gozo por la presencia de Dios, citando Pedro en este discurso el Salmo 16, versículo 11, que dice así, este salmo: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo es llenura de gozo, es lo mismo. Delicias a tu diestra para siempre. Entonces, el Espíritu Santo, cuando nos llena, produce ¿qué? Gozo. Imagínense, usted use su imaginación. ¿Se imaginan los discípulos después de salir del aposento? ¿Cómo salían? Yo creo que agarraban así de las paredes, y caían de rodillas y se revolcaban así con la panza por arriba. Y dice, están briagos, están borrachos. Y Pedro tiene que salir y decir, no, es el Espíritu Santo. Y cita el Salmo 16, versículo 11, acerca de esta verdad de que me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, dos cosas importantes. Dios no trae avivamiento solo a una persona. Eso nunca va a pasar. Trae avivamiento a toda una congregación o a toda una generación. Cuando estaban ahí los discípulos fueron todos, fue colectivo. No fue individual, aunque puede ser individual. En este caso fue colectivo. Trajo un avivamiento a toda una generación. Y yo veo, decía yo, una nueva generación apasionada por Jesús. Que tenemos un mismo sentir. ¿Saben que nuestra lucha está en ese mismo sentir? Porque podemos estar todos reunidos acá, pero no todos tienen el mismo sentir. Unos están pensando en los frijoles que se va a comer. Otro está pensando en que no tiene dinero. Otro está pensando en la inmortalidad del cangrejo, decía mi mamá. Otro, su mente quedó en blanco. ¿Se acuerdan del pastor este? Que el hombre pone su mente en blanco. ¿Qué estás pensando? En nada. No lo cree la mujer, pero no está pensando en nada. Y así como que se fue. Yo a veces veo hombres aquí, estoy predicando y los veo así. Digo, Señor, que su mente no esté en blanco. Digo, en mi corazón, porque están así. Y algunas mujeres también. Están pensando en los trabajos, en el trabajo, en alguna otra cosa. Y no están conectados. Entonces, el hecho que estemos juntos no quiere decir que todos tenemos un mismo sentir. Pero la idea es que todos tengamos un mismo sentir. Ahora, ¿cuál es el sentir que debiéramos de tener todos? El sentir que hubo en Cristo Jesús. Amor. Compasión por las almas. Deseo de adorar al Señor. Ese debe ser nuestro sentir de todos nosotros. Eso es poderoso. Ahora, ¿usted cree que los discípulos en el aposento alto, cada quien tenía un sentir diferente? No. O sea, no es que Juan estaba pensando, a ver qué voy a hacer la otra semana, me voy de vacaciones. Y Mateo, llegaron mis familiares. Y Pedro pensando otra cosa y los demás pensando. No. Todos tenían un mismo sentir. Todos estaban unánimes. Y en Hechos capítulo 2 versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Primero dice unánimes. Y después dice que estaban juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego.
asentándose sobre cada uno de ellos, todos los que estaban ahí, y fueron llenos del Espíritu Santo. Corríjame si no dice eso la Biblia. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y como fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué produjo en ellos? Gozo. Y aquí el que está escribiendo Lucas es Lucas, Hechos. Pero aquí Lucas está describiendo lo que él vio. Y en lo que dije anteriormente es Pedro hablándole a la multitud. Y también Lucas cita una profecía de David en el Salmo 133. Uno dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ese versículo lo hemos usado para reunirnos los domingos, pero va más allá de una convocatoria donde nos podamos ver y reunir. Porque cuando dice que estemos juntos y en armonía, lo que está diciendo es lo mismo que aparece en Hechos 2:1. Todos unánimes juntos. Si estamos juntos y en armonía es porque estamos ¿qué? Unánimes. Todos pensando en las cosas del reino. Versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Qué les aparecieron a los discípulos? Lenguas de fuego. ¿Dónde? Sobre su cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Los cubrió, los llenó el Espíritu Santo. Entonces, número 1, un avivamiento es colectivo, es congregacional, pero sobre todo es generacional. Y yo espero que todos tengamos un mismo sentir y que este avivamiento que Dios va a traer en esta iglesia sea generacional. Todos. Y el que no esté en el fuego, jalarlo y meterlo al fuego. Porque siempre hay leños medios verdes, ¿verdad? Que no puede. Usted ha puesto una leña en el fuego que está verde. Por más que le eche uno y le atice uno gasolina, lo que sea, y le atice, ese no prende. Lo único que saca, ¿qué es? Puro humo, irrita hasta los ojos. Así hay muchos hermanos verdes y nos irritan. Necesitamos que cada uno de ellos se integre y juntos avivamos el fuego del Espíritu Santo. Es una constante esa. Número 2, el avivamiento trae un acelerar del evangelio. Esa es una característica principal. Nadie puede decir, uy, un avivamiento, todos tocados, caen, ríen, todos, y no ganan a nadie. No, el avivamiento siempre va a traer un acelerar del evangelio. ¿Y cómo? Pues una de las, no nada más nuestro testimonio de nuestra conversión, etcétera, 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 de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sino de milagros, señales y prodigios. Por eso, cuando Pedro sale y les explica a todos los que no eran cristianos, voy a decirlo así para que me pueda explicar, ¿cuántos se convierten? Según Hechos, 5,000 personas. 5,000 personas. Usted se imagina que está en su grupo de alcance, en su reunión de discipulado, y desciende el Espíritu Santo, están todos unánimes y quedan todos tocados, llenos del Espíritu Santo, borrachos, y salen y toda la colonia dice, ¿qué les pasa? Estos están borrachos a esta hora, etcétera, etcétera. Y usted dice, no, esto es, y empieza a predicar con el poder del Espíritu Santo y se convierte toda la colonia. Eso es lo que hacían. 5,000 personas, hombres, mujeres y niños. Un avivamiento se caracteriza porque no solo hay palabra que se dice, hay cosas que pasan. Póngase a pensar, si el Espíritu Santo los hubiera llenado, no hay estruendo, no hablan en lenguas, no están como borrachos y salen, ¿ustedes creen que hubieran captado la atención de la gente? No.
¿Ustedes creen que la gente hubiera aceptado a Jesús en su corazón? Yo lo dudo mucho. Tiene que haber algo que dé evidencia. Porque una cosa es cuando tú te paras con alguien y le cuentas toda tu historia. Bueno, la puede creer y no la puede creer porque dice, bueno, está bien tu historia, es tu testimonio, pero yo no lo he visto. Déjame conocerte por lo menos un tiempo y entonces sí, pero la verdad no tenemos tiempo para eso. Hay mucha gente que necesita de Jesús y ahí es donde entran las señales, los milagros y prodigios para que la gente pueda recibir a Jesús en su corazón. Ya, urge. Hechos 10:44. Fíjense. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Quiere decir que cuando tú prediques el Evangelio, siempre te va a respaldar Dios. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo va a caer a todos los que oyen tu discurso. Eso fue lo que hizo Pedro. Acuérdense que Pedro estaba en el aposento alto, vino el Espíritu Santo, los llenó, parecían borrachos. Después van a Samaria porque dicen que también ahí la gente se está convirtiendo, ¿verdad?, a Jesús, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Y va Juan y Pedro y llegan y con la imposición de manos reciben al Espíritu Santo. Después de ahí se van con Cornelio en Hechos capítulo 10, versículo 44. Y ahí Pedro se levanta y empieza a predicar y a confirmarlos en la fe, en el testimonio de Jesús como el Hijo de Dios. Y de pronto el Espíritu Santo cae sobre todos ellos, porque los que estaban oyendo el discurso. Entonces Juan y Pedro y los discípulos que lo acompañaron quedaron atónitos, sorprendidos, maravillados, estupefactos de que también sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo. Es decir, nosotros, gentiles, también se derramó o se derrama el Espíritu Santo. Pregunta, ¿cómo supieron que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos? Tuvo que haber una evidencia, ¿no? Porque usted no ve al Espíritu Santo, ¿o sí lo ve? El Espíritu Santo no se ve, tan solo se siente. Pero Juan y Pedro y los discípulos quedaron maravillados de que también a los gentiles se había derramado el Espíritu Santo. ¿Cómo supieron ellos que se derramó el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no se ve? Por supuesto, tuvo que haber una reacción en los cuerpos mortales de los gentiles que estaban ahí reunidos. Tuvo que haber la evidencia y esa evidencia tuvo que ser visible. Estaban ebrios del Espíritu Santo, llenos de gozo, porque esa fue la evidencia visible de que habían sido llenos del Espíritu Santo. No lo vemos, pero lo podemos sentir. Eso dijo Jesús a Nicodemo. No todo lo que hace Dios se entiende. Yo tengo 30 años o más de 30 años de ser cristiano. Y hasta el día de hoy hay cosas que no entiendo de Dios. Entonces, no todo lo que hace Dios se entiende. Ni tienes que entenderlo. No lo tienes que entender. No puedes decir, es que si yo no lo entiendo, no sigo. Si yo no lo entiendo, no creo. No. Ese es un error. Es un error. Yo les decía la semana pasada, hace 15 días, ¿cuántos de ustedes les dieron clases de cómo funciona un pulmón? O los pulmones, mejor dicho, uno, tenemos dos. Y recibieron las clases de cómo respirar. A ver, ejercicio de respiración, un bebé. Uno nació 2 nalgadas y respiró, se acabó.
Y después ya de adulto, ni siquiera uno sabe cómo funcionan los pulmones. Pero uno respira, ¿verdad? Ahora, necesitas entender cómo funciona un pulmón o los pulmones para poder respirar y vivir. No creo que haya un loco que diga, como yo no entiendo cómo funcionan los pulmones, no creo que se quiera morir. ¿Qué le importa cómo funciona? Yo respirando, ¿verdad? Y viviendo la vida. Yo decía, ¿ustedes saben cómo funciona el sistema digestivo? La verdad es que no. No tenemos ni idea. Pero nos da un montón de hambre y comemos. A ver, usted diga, si yo no sé cómo funciona el sistema digestivo, no como. No lo creo, porque están bien gorditos. No lo creo. Al final, ¿qué dices? Cuando ves el plato ahí de comida, ¿qué me importa cómo funciona? Y le entras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quieres hacer con Dios al revés? O sea, entenderlo primero para recibir. Miren la incongruencia de nuestra mente. Ahí sí quiero saber del Espíritu Santo para entonces creer en el Espíritu Santo. Quiero conocer del Espíritu Santo más para entonces aceptar las señales y prodigios y poder aceptar de que alguien puede ser lleno por el Espíritu Santo o lleno de gozo. Si no, no. Hacemos al revés las cosas en el reino de Dios. Al Espíritu Santo se le cree. Punto. Y se le recibe. Después Él te enseña. De hecho, usted no puede estudiar el Espíritu Santo sin el Espíritu Santo. Porque el que trae revelación de la palabra y de Dios es el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña de Dios las cosas de Él, las cosas eternas, nos revela la Escritura. ¿Cómo voy a estudiar al Espíritu Santo sin el Espíritu Santo? Es incongruente. Por eso primero se le cree, se le recibe y después Él te enseña. No hay nadie más que te vaya a enseñar, solamente ¿quién? El Espíritu Santo. De hecho, hay cosas que nosotros no entendemos y desconocemos aún en esta vida, que usamos y ni siquiera cuestionamos. No entiendo cosas cuando yo nazco, cuando soy niño, ni cuando soy adulto, pero funcionan. A mí, sinceramente, ¿qué me importa cuántos huesos tengo? A menos que sea médico. Ni me importa cómo funciona mi riñón, ni mi hígado, ni nada. Yo voy con el médico lo único que me dice, tienes que cuidar esto y esto en tu alimentación. Punto. Él no te dice, mira, así pasa y te da Eso no. ¿Por qué queremos entender al Espíritu Santo? Para creer lo que Él es y lo que Él hace. Entonces es el Espíritu Santo derramándose y llenando un lugar con su presencia. Lo que nosotros le llamamos la unción del Espíritu Santo, que sirve para hacer señales, prodigios, para dar testimonio de Él sobre nosotros. Miren lo que dice Hechos 1:8. Y Hechos 1:8 fue antes de Pentecostés. Dice ahí, pero recibirán poder. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Pero recibirán ¿qué? Ahora yo digo, ¿para qué quieres el poder? Porque yo, si soy salvo y Dios me sanó o me liberó, ¿para qué quiero poder? Pero Él prometió no nada más salvarte y cualquiera que sea el caso de ustedes, sanarlo o hacerlo libre o restaurar a su familia, sino que aparte le dio poder. ¿Para qué quiere el poder? Otra vez, dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder
Cuando haya venido sobre, no en ni con, o no con ni en, sino sobre nosotros el Espíritu Santo. Recibirán poder. ¿Para qué? Y dice, y me serán testigos, para que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Con el qué? Con el poder que Dios te está dando a ti para hacer señales y prodigios. Es eso. Por eso los discípulos, después de Pentecostés, se esparcieron por el mundo y todos llenos de poder, ¿qué hacían? Señales y prodigios y mayores cosas, porque Jesús, cuando caminó, su sombra no sanó, pero la sombra de Pedro sanó a los enfermos. Porque entendió esta promesa de Hechos 1:8, y recibirán poder. Si el Espíritu Santo está contigo y está en ti, y el Espíritu Santo se pone sobre ti, se cumple Hechos 1:8, y recibirán poder. ¿Para qué, pastor? Para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, poner libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Para eso recibieron el poder. Y ese poder viene cuando el Espíritu Santo está sobre ustedes. Y me ayudan con el piano antes de que se me duerman ustedes. En otras palabras, un avivamiento son los hechos, los que hablan, los milagros, señales y prodigios. Y leía yo Segunda de Crónicas 5:11, ¿se acuerdan también? Un avivamiento son los hechos, los que hablan, los milagros, señales y prodigios. El Señor derrama de su Espíritu como Él lo prometió, porque Él lo prometió. Lo que estoy diciendo no es así que vamos a decirles esto para que usted se motive. No, Él lo prometió. Él prometió que el Espíritu Santo se iba a derramar en nosotros. Así que si decimos que el Espíritu de Dios se derramó y no pasa nada, ¿cómo sabríamos de que se derramó? No sabríamos. Y dice Segunda de Crónicas capítulo 5 versículo 11. Me encanta esta cita. Es más, no lo iba a leer, pero lo voy a leer. Porque en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo en los hombres. Y si pasó en el Antiguo Testamento, donde Jesús no había llegado, ni la promesa del Espíritu Santo en nosotros, y sucedió, ¿no debiera suceder ahora y tendría que ser más común en tu grupo y aún aquí en la iglesia? Miren, versículo 11: cuando los sacerdotes salieron del santuario, y dice paréntesis, en la versión Reina Valera hay un paréntesis, aclara que salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron allí, que se hallaron, habían sido santificados, obviamente por el sacrificio, los sacrificios, y no guardaban sus turnos. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf y los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Era una bandota, pues, de músicos. Tremendo. Cuando sonaban, ¿quiénes? Los instrumentos, ¿verdad? Pues las trompetas, y entonces cantaban, dicen todos a una. Otra vez, ¿a qué? A una. Había un mismo sentir para alabar
Mire, cuando cantamos es porque le alabamos a Él. Usted no cantamos por cantar. Y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová con sus voces, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, fíjese, solo entonces la casa se llenó de una nube. ¿Qué casa? Dice ahí: la casa de Jehová. Yo le voy a decir algo, líder de grupo. El grupo de alcance no es una oportunidad para que usted sea un coach financiero o un coach de superación personal. Miren, si a mí me dieran a escoger, tómenme todos los líderes de grupo y los líderes de redes. Prefiero no predicar y que mi casa se llene de la gloria de Dios, que pararme una hora ahí y echarles un rollo ahí mareador, un choro mareador. Por mucha palabra que tenga, no estoy diciendo que no dé, pero prefiero que la gloria de Dios llene mi casa. Ahora dice ahí que por causa de la gloria de la nube, pues la nube, los sacerdotes, ¿qué dejaron de hacer? De ministrar, dejaron de enseñar. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo ministró y enseñó a todos. A mí me ahorraría mucha chamba que yo me pare aquí, que los toque el Señor media hora y ya me voy. Mejor, de verdad. Le voy a decir por qué. De hecho, sucede porque yo no conozco ni su necesidad, ni su situación que usted está viviendo en la relación con su esposa y su esposo y de sus hijos. Ni sé cómo está su economía, ni sé sus traumas que no ha podido dejar en su mente, ni sus complejos que arrastra, ni conozco su mal genio del demonio que tiene. Yo no sé nada de eso. De verdad yo no lo sé. Algunas personas nada más, pero no sé más. Pero el que sí sabe es el Espíritu Santo. Y Él nos habla a nuestro corazón y nos revela y nos enseña y nos confronta y nos ayuda y nos consuela de acuerdo a la situación que cada persona esté viviendo. Dáselo fuerte. Por eso el pastor no debe figurar, el que figura es el Espíritu Santo. Usted en su liderazgo no debe figurar, es el Espíritu Santo. Él es el protagonista, Él es el principal, Él es Dios. Ahí estamos con el chorro mareador y la gente tiene hambre de que el Espíritu Santo le ministra y estamos aferrados, ¿verdad? Y luego hasta nos desviamos porque empezamos a condenar a la gente, ¿no? Pecadores, pecadores, pecadores. Y el Espíritu Santo dice: yo ya lo sé, pero te amo, te amo, te amo, te amo. Entonces es una lucha. Y la gente, en lugar de salir motivada, entusiasmada, confrontada para servirle al Señor, predicar el evangelio, corregir su vida, sale peor, apachurrado, desanimado, triste, más deprimido y más amargado de como llegó. No, es el Espíritu Santo. Amén. Él es el que merece lugar en nuestra vida.